exagerada. Recomendamos verlo en compañía de adultos y niños adorables. Contiene herramientas de apoyo para toda la familia. Hola a todos, nosotros somos Moni y Leo. Y aquí estamos una vez más con todo el amor. ¿Se han preguntado qué derechos tienen las familias y las víctimas de las violencias infantiles? Lo hablamos hoy en Con Todo el Amor. Bienvenidos. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y creceremos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, trucos, tropiezos. Y aprendemos a reír siempre del error. Coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. Bienvenidos, aquí estamos una vez más con todo el amor, contentos de encontrarnos nuevamente a esta hora con todos ustedes, con quienes se conectan hoy como todos los días a las 4 de la tarde para conversar, para aprender, para tratar temas que a veces no quisiéramos tocar, de los que no quisiéramos hablar. Tal vez hoy es un tema de esos, el grito, el empujón. A veces se nos vuelve normal en una casa por las situaciones, las condiciones que estamos viviendo, pero no podemos dejar que eso se nos vuelva normal porque no es normal. Igual hay que hablarlos, hay que socializar esos temas y para eso estamos aquí con todo el amor. ¿Qué más, Moni? Hola, Leito, hola a todos. Ay, me ahogué. Ay, pero no fue maltrato, no. La maltrato, el viento. Fue una almendra que estaba comiendo y se me fue por el camino viejo. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy en Con Todo el Amor. Como decía Leo, de esos temas que no quisiéramos nunca hablar, pero que los hablamos porque es necesario hacerlos visibles para encontrar una solución. Existen, hay que nombrarlos y hay que hablar de ellos como debe ser, con todo el amor. Hoy estamos aquí una vez más para ahondar en este tema de la violencia infantil, esa violencia y el maltrato infantil que se ha vuelto tan común, o no sabemos si se ha vuelto, y eso también vamos a averiguarlo hoy, si siempre ha sido así, si hoy lo conocemos más por los medios de comunicación o qué es realmente lo que nos está pasando como sociedad, que sentimos ir de para atrás en este sentido. Frente a ello, muchas veces hemos hablado de abuso sexual, de los golpes, del castigo, de los premios incluso, que también pueden ser formas de violencia, de las humillaciones, en fin, tantas cosas que se manifiestan. Y hoy, además de ahondar en ellas, queremos hacerles saber y que las familias conozcan cuáles son los derechos que tienen cuando uno de sus niños ha sido expuesto a alguno de los tipos de violencia. Jurídicamente, ¿qué hacer? ¿Cómo puede la ley protegerlos, restablecer sus derechos, devolverles las garantías? En fin, tantas cosas que se vulneran cuando existe este tipo de violencias. Así que bienvenidos a conectarse con todo el amor. Esta es otra de las cosas que uno cree que nunca le va a pasar, hasta que le pasa. Hasta que le pase y se ve uno metido en ese mundo. Hoy sí nos vamos a pegar, que sea del teléfono 232-3903 o la línea 018-515-015 o a través de los comentarios de Facebook. Estamos en vivo en este momento en la transmisión de en vivo del canal Teleantioquia a través de Facebook. Ustedes se pueden comunicar ahí con nosotros, dejarnos sus opiniones, sus preguntas si las tienen, porque hoy tendremos además dos expertos para mirar el tema desde dos puntos de vista diferentes y puede ser necesario para ustedes, importante hacer esa consulta. Entonces llámenos 232-3903 y aprendemos todos y compartimos de este tema que, como decía Moni, pues ninguno está exento de verse en algún momento en casa por el estrés, por la presión, por la incapacidad, por falta de información o de formación, un momento tenso que termine en un episodio de violencia intrafamiliar. Así es, pues para comenzar entonces a hablar del tema, que es bien largo y tenemos muchos subtemas que tocar y abordar para que nos quede esto claro, nos conectamos como siempre nos gusta aquí en Con Todo el Amor, desde la emoción.
Esta campaña muy bonita de la UNICEF para decir fin al maltrato, ¿cuántas de estas situaciones se quedan así, en silencio? Porque las vivimos y no las contamos, no las socializamos, no buscamos ayuda, o porque somos testigos y tampoco somos capaces de denunciar, de intervenir con la familia, con las víctimas, por no meternos tal vez en un problema mayor. Bonito mensaje para decirle fin al maltrato. Muy bonito, muy ingenioso, muy creativo. Nos conecta definitivamente con el tema de hoy, las violencias infantiles y los derechos que tienen las familias y las víctimas cuando resultan involucrados en alguno de estos tipos de violencia. ¿Cuáles son? Vamos a conocerlos hoy en Con Todo el Amor, de la mano de los que saben. Hoy tenemos a los que saben con todo el amor y nos conectamos de una vez con dos invitados que saludamos desde lugares diferentes. Tenemos primero las damas, a Catalina Bertel. Ella es gerente de la IPS Creciendo con Cariño, psicóloga clínica con énfasis en salud mental, experta en la prevención de abuso sexual infantil y maltrato contra los niños. Muy querida también de esta casa, ya ustedes. Les voy a dar este dato de una vez porque posiblemente lo van a necesitar y es bueno que tomen nota. La pueden encontrar en redes a través de Instagram en @IPS Creciendo con Cariño. Con cariño, es con cariño, pero obviamente la ñ no aparece ahí, IPS Creciendo con Cariño. Y nos conectamos también desde la ciudad de Cartagena, está con nosotros Elkin Castaño Gómez. Elkin es abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, magíster en promoción y protección de derechos humanos, defensor de la Defensoría del Pueblo, docente de pregrado y posgrado y autor de un libro sobre explotación sexual de los niños, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno frente a la investigación y sanción de los delitos de escena y la garantía de reparar el daño. Abogado Elkin Castaño Gómez está en redes también. Bienvenidos los dos con todo el amor y gracias por estar aquí con nosotros. Leo, muchas gracias por esa presentación. Encantada de estarlos acompañando nuevamente para poder hablar de cuáles son esos derechos que también como familia tenemos cuando un niño o una niña o una mujer o algún miembro de nuestra familia es víctima de violencias sexuales o algún otro tipo de maltrato. Mil gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Mónica, desde la ciudad de Cartagena, con todo el amor para participar de este escenario maravilloso a través de Teleantioquia. Muy agradecido por la invitación y, por supuesto, darle una cordial bienvenida a toda la audiencia que nos ve en todo el país. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Extrañamos mucho el mar de Cartagena, pero el viento lo tenemos. El viento sí está acá. Gracias por sacar ese ratico en medio de esas agendas de ustedes. Pues justamente por los temas que manejan bien apretadas. Yo creo que para ir de menos a más, como nos gusta acá, y no menos por menos importancia, sino porque nuestro tema central hoy es el tema jurídico, los derechos y la parte un poco legal, cuando en la familia alguno de nuestros miembros ha sido víctima de las violencias, creo que hay que empezar por ahí, definir ¿qué es violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia, sobre todo más frecuentes, que se ejercen en contra de los niños? Bien, como tú lo has indicado, el contexto de violencia es todo aquello que se hace sobre la humanidad de un niño, de una niña, de un adolescente. Según la Convención Americana de Derechos del Niño, son niños o niñas todos aquellos que tienen menos de 18 años. Cualquier forma de manipulación, de coerción, de sometimiento que se haga sobre la integridad, ya sea física, emocional o sexual de un niño o de una niña, se considera violencia. En ese sentido, podemos hablar de violencia intrafamiliar, que es aquellos tratos inhumanos, desgastantes o crueles que se dan sobre la humanidad de un niño o una niña en el contexto de la familia. Lo que tiene que ver con la violencia sexual ya atenta contra esa integridad sexual, sobre el aspecto sexual o sobre los genitales de los niños, niñas y adolescentes, que bien se puede dar en contextos de familia o se pueden dar en contextos de comunidad o en contextos ya mucho más amplios, como es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Otras formas de violencia puede ser el homicidio, el feminicidio recaído sobre niñas, cualquier tipo de lesiones personales con ocasión a riñas o situaciones que se presenten en la comunidad. Hoy en día se considera que todas esas formas de violencia, sean físicas, sean emocionales, sean sexuales, que recaigan sobre niños, niñas y adolescentes, hoy en día plantean unas penas de prisión bastante altas y creo que sobre eso vamos a hablar a profundidad.
Decirles que cualquier forma de violencia está hoy en día prescrita sobre la niñez colombiana. De hecho, hay proyectos de ley que hoy en día nos plantean la posibilidad de eliminar el castigo físico como una forma de educación. Entonces, bajo ninguna circunstancia está permitido ni por la ley, ni por la comunidad internacional, ni por tratados internacionales, violencia sobre nuestros niños. Y hago la claridad de que la violencia no es solo física, sino que también puede ser emocional en cualquier contexto, incluso en el contexto educativo. Catalina, aludimos regularmente a la pela, al maltrato, al grito, pero en la persuasión, a veces en los regalos también hay una violencia camuflada, ¿no? Sí, es una forma de manipular y muy bien Elkin lo decía y es cualquier tipo de relación donde el poder sea la manera en que nos relacionamos es violencia. No solamente tenemos violencia cuando hay un contacto físico, sino también cuando hay una coerción, una manipulación, un soborno, ¿cierto? Y con los niños lo vemos muy a menudo, cuando ellos constantemente están siendo manipulados a través de un objeto, a través de si me das esto, yo te entrego esto, es inminentemente que es violencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, también existe la violencia económica, ¿cierto? Cuando hay una manipulación a través de quien provee todas las necesidades básicas de la casa, eso es violencia, ¿cierto? Entonces, no solamente estamos hablando cuando hay un contacto físico con el cuerpo de la otra persona, sino cuando estamos también manipulando toda su salud mental frente a lo que queremos lograr de esa otra persona, llamado niño, niña, adolescente, mujer, hombre incluso, porque hay muchos hombres que también lo viven y lo padecen. ¿Cuál es la realidad de los índices de violencia contra los niños en nuestro país? ¿Es realmente, como lo muestran los medios de comunicación, realmente ha incrementado de esta manera absurda y cruda que lo estamos viviendo? ¿O siempre ha sido así y antes no se hablaba del tema o no se denunciaba o no se le llamaba por su nombre? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? Bien, Mónica, tú has hecho una pregunta muy puntual y es que efectivamente las violencias que muestran los medios de comunicación han sido las mismas, que han incrementado, sí, precisamente con este aislamiento obligatorio con ocasión a la pandemia se han incrementado los índices de violencia intrafamiliar y los índices de violencia sexual. Lo cierto sí es que durante muchos años hemos invisibilizado las problemáticas o los delitos que recaen sobre los niños. ¿Por qué? Porque la sociedad machista todavía consideraba que ciertas prácticas sexuales eran permitidas o que ciertas prácticas violentas en el contexto familiar eran parte de un proceso de educación. Yo creo que hemos sufrido una transformación como sociedad y la sociedad hoy ha empezado a visibilizar lo que hace muchos años era considerado como normal. Pero yo pienso que también los medios de comunicación han jugado un papel muy fundamental porque hoy la sociedad se atreve ya a denunciar y confía en la justicia. Lo que hemos visto en estos tiempos es que los niveles de ansiedad, los niveles patológicos o ciertas patologías psiquiátricas en los núcleos familiares se han disparado con ocasión al aislamiento. Es decir, que ciertas situaciones de violencia han terminado explotando y recayendo en aquellas personas que terminan siendo los que, como decimos en la costa, pagando el plato roto, los niños y las niñas. Pero ¿por qué sucede eso, Mónica? Y es importante que nosotros como sociedad lo entendamos, porque no reconocemos a los niños o a las niñas como sujetos de derecho. Las transformaciones sociales van a empezar, va a cesar la violencia sobre los niños, va a cesar el abuso sexual, cuando nosotros como sociedad y como familia entendamos que nuestros niños son lo más valioso. No son el futuro, son el presente y que como tal nosotros necesitamos reconocerles como seres humanos sujetos de derechos. ¿Por qué se abusa todos los días? ¿Por qué se mata a niños? ¿Por qué se atenta contra las mujeres? Porque como sociedad no hemos reconocido a los niños como sujetos de derechos. Reconocer a un niño como sujeto de derecho no es garantizarle que tenga una comida, que tenga una vivienda y que tenga un núcleo familiar, sino que yo permita como padre o como sociedad que él participe en la toma de las decisiones dentro de una familia. Desde allí empezamos nosotros el reconocimiento del niño como sujeto de derechos. ¿Cuáles son, Catalina, esos factores que hacen que hoy esas cifras sean tan elevadas y más evidentes? ¿Hay más socialización? ¿Hay más comunicación, más intervención de los medios de comunicación? ¿La gente está denunciando más? Porque uno se encuentra a veces con un panorama, unas estadísticas, unas noticias que dan un desconsuelo, la verdad.
y lo que causa no preocupación. Creería uno que estamos retrocediendo. No, sin duda las cifras lo único que nos permiten es hacer un estudio y una radiografía de lo que está viviendo nuestro país, pero también nos muestra cómo hemos avanzado en todo lo que es promoción y prevención. Yo creo que sin duda nos falta muchísimo darle el lugar al niño, a la niña como sujeto de derechos, pero yo creo que también hemos avanzado y hemos concientizado a la sociedad que la pela, el golpe, el grito, el abuso no es la herramienta para la educación. Incluso hay un estudio fundamental para Colombia que se sacó en el 2015, el Ministerio de Salud lo saca para poder representar y se basa en toda la radiografía estadística y dice que más o menos el 65% de la salud mental de un adulto depende de lo que ha vivido en su infancia y nos dice que el 47% de ese porcentaje son adultos que han vivido maltratos o violencias y a consecuencia de eso han tenido diferentes tipos de trastornos mentales y dificultades en su vida adulta. Entonces, ¿por qué es importante la estadística? Porque nos muestra una radiografía y nos permite tomar acciones, nos permite a las entidades dar respuestas efectivas, éticas y con soluciones. ¿Qué ha pasado con esa estadística? Yo pienso que sí tenemos más conciencia de la denuncia, nos falta igual mucho, porque aún, como decía Elkin, no ponemos del todo al niño en un lugar de una postura como sujeto de derechos y eso implica respetarlo, escucharlo. Ellos también tienen algo muy importante que decirnos y qué comentar y qué aportar a la sociedad. Entonces, sin duda, hay que hablar de este confinamiento que estamos viviendo, que también lo están viviendo los niños y que tenemos que ser muy conscientes que ellos lo viven en la manera en cómo lo vivimos los adultos. Entonces, si yo estoy en un contexto violento, si yo como adulta soy una mujer violenta, mi hijo también va a reaccionar violentamente. Si soy ansiosa, va a ser ansioso, ¿cierto? Entonces es como una cadena que nos va mostrando y sin duda eso también nos lo muestra la estadística y en Colombia tenemos grandes cadenas de violencia. Cata, ¿se ha hecho ya algún estudio de cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias de lo que está pasando en términos de la violencia contra nuestros hijos en este aislamiento? Sí, hay muchos estudios que ya nos permite ver qué sucede cuando un niño es víctima de maltrato o de violencias sexuales. Y sin duda sus comportamientos pueden cambiar a llegar a ser un trastorno y ser a causa de un trauma, ¿cierto? A causa de un episodio traumático que lo único que genera son dificultades para ese relacionamiento. Esas dificultades también pueden escalar incluso a de qué manera se relaciona con los demás y puede escalar incluso más a trastornos mentales. Incluso hay estudios desde las neurociencias que muestran cómo cambian físicamente el cerebro del niño y cómo el simpático y el parasimpático comienza a tener diferentes cambios, ocasionando nefastas repercusiones en la salud mental de un niño en su vida adulta e incluso en su adolescencia. Incluso hay niños que lo hacen de manera inmediata teniendo comportamientos inadecuados que no son capaces incluso muchas veces de hacerlos conscientes. Muy bien, pues digamos que hemos dedicado esta primera parte a hacer un contexto frente a lo que significan estas violencias en contra de los niños y en general de cualquier persona, pero pues claro, nuestro foco siempre serán los niños a quienes hemos dado la mayor importancia a lo largo de este espacio en Con Todo el Amor.
Después del contexto, llegaremos luego del corte a meternos de lleno un poco con el tema legal para que conozcamos también desde la parte jurídica cuáles son los derechos de las familias y las víctimas. Ya regresamos, nos vamos a la pausa, esto es Con Todo el Amor. Somos un país con altas tasas de abuso sexual infantil y lo más grave de todo es que el abuso sexual no se da en la calle, claro, sí ocurre allí, pero no son las grandes cifras, sino que se da más bien al interior de la familia, es decir, en donde los niños y las niñas más deben estar protegidos, es en donde más están siendo vulnerados.
Volvemos con todo el amor. Nos habíamos ido al corte con una campaña muy bonita de si los juguetes hablaran, ¿qué contarían? ¿Qué contarían los juguetes que hay en su casa? ¿Lo ha pensado? Sería importante hacer esa reflexión. No teníamos frase, Moni, pero pensé en una, recordé una de Payamares, de Álvaro Payamares, a propósito de este tema que dice, no toda víctima de violencia termina transformándose en agresor, pero sí todos los agresores en algún momento fueron las víctimas de esa violencia. Así es, de eso hemos hablado varias veces. Quería yo preguntarle hoy a Cata y a Elkin, definitivamente una de las formas más crudas, y por ello nos fuimos al corte con este video, es esta del abuso sexual infantil. ¿Qué se considera como delitos sexuales en Colombia, Elkin? Bien, gracias, Mónica. El título, de los delitos contra la libertad e integridad de información sexual, que son los derechos que protege la ley colombiana en el Código Penal, plantea 3 escenarios de delitos sexuales. Uno, que son los delitos de violación, que es lo que se conoce como el acto sexual o el acceso carnal violento. Hay otro capítulo que habla de los delitos de abuso, que allí encaja entonces lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Nos plantea lo que son los actos sexuales con menor de 14 años o el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Qué plantea el legislador? Y digamos que esto es una discusión que se da mucho en la práctica. Que todos los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no están en capacidad de consentir una relación sexual. Es decir, que aunque teniendo 13 años quiera sostener una relación sexual de manera voluntaria, ese consentimiento para el legislador está viciado. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña no ha alcanzado, según la ley, la capacidad para comprender una relación sexual que el legislador lo ha establecido en la edad de los 14 años. Quiere decir entonces que toda actividad de tipo erótico sexual que se realice en presencia de un menor de 14, que genere tocamientos o que se le invite a sostener algún tipo de actividad erótico sexual, constituye un delito que da pena de prisión de 9 a 13 años. El otro capítulo que nos plantea el título de delitos sexuales es el capítulo de los delitos contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es cuando un adulto ofrece dinero a un niño o a una niña, y aquí ya no se habla de menores de 14 años, sino de menores de 18 años, porque ya no solo protege la libertad, la integridad y la formación sexual, sino que protege la dignidad del ser humano. El legislador e instrumentos internacionales castigan a todas las personas que pretendan, bajo cualquier circunstancia de vulnerabilidad que se encuentre ese adolescente menor de 18 años, constituirlo como un objeto sexual, es decir, ofrecer dinero, objetos o algún favor, o lo más tradicional es cuando el docente en el colegio le dice a la niña que va perdiendo la materia y que le va a colocar una buena nota para que sostenga algún tipo de actividad sexual con él. Estamos hablando de un delito de explotación sexual que da penas de prisión de 14 a 25 años. Es decir, que son 3 las circunstancias que se pueden presentar. Uno, lo que tiene que ver con los delitos violentos, que se conocen como delitos de violación. Otro, el que tiene que ver con las víctimas menores de 14 años, que se habla de delitos de abuso sexual. Y otra parte, lo que tiene que ver con los delitos de explotación sexual. Cuando un tercero, intermediario, que tiene la categoría de proxeneta, ¿sí?, comercializa o vende los cuerpos de un menor de 18 años, está cometiendo un delito de explotación sexual. Delitos que son considerados de mera conducta, que no se hace necesario que se dé el encuentro sexual, sino que el legislador precisamente castiga la cosificación del humano, y de acuerdo a tratados internacionales relativos a la trata de personas se habla de esclavitud contemporánea. Entonces, digamos que el Código Penal colombiano plantea una serie de circunstancias con unas penas bastante altas, y la Ley de Infancia y Adolescencia en el artículo 199 nos plantea las prohibiciones en cuanto a rebajas de pena, preacuerdos, principio de oportunidad, es decir, que está restringido cualquier tipo de beneficio cuando la víctima es un menor de 18 años. Elkin, nosotros Con Todo el Amor hemos hecho varios programas de abuso sexual infantil. Hemos hablado del tema con la gran finalidad de concientizar a la gente, de empoderar a la gente, de hacer visible este tipo de delitos y todas sus formas y manifestaciones. Nos ha impactado mucho, nos conmueve muchísimo cómo cada que hablamos de estos temas, muchas personas ya mayores repuntan diciendo que en su edad de niños, cuando estaban pequeños, fueron abusados sexualmente. ¿Estos delitos prescriben? No importa
cuánto tiempo haya pasado? Bien, la prescripción, que es la oportunidad que tiene, se habla de prescripción de la acción penal, que es la oportunidad que tiene la Fiscalía para investigar un delito sexual conforme al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, empieza a contarse una vez la víctima ha cumplido 18 años de edad, se le suma la pena mínima. Un ejemplo, si la víctima fue abusada a los 7 años, solo empezará a correr el término de prescripción cuando cumple los 18 años. Es decir, todo ese tiempo que ha sido menor de edad no aplica la prescripción y solo podrá contarse de los 18, se le suma la pena mínima. Si fueron 9 años para la fecha de los hechos, tú sumas 18 más 9, te estaría dando 27 años. Es decir, que tendría hasta los 27 años para denunciar. Pero hay una claridad y es que los delitos sexuales en el marco del conflicto armado no prescriben. Es decir, que en cualquier momento se puede denunciar y en cualquier momento se puede investigar. Interesante esa respuesta, además porque a veces pasa o tiene que pasar mucho tiempo para que una víctima se atreva a hacer esa denuncia. Vamos a ir a la línea, tenemos a Fabiola Ochoa con nosotros. Fabiola, bienvenida con todo el amor, ¿cómo estás? Desde San Javier. Buenas tardes, me encanta su programa. Yo digo que estamos hablando del abuso sexual, tengo 77 años y mi abuela contaba, estoy hablando cuando yo tenía por ahí 8 años, que un vecino tenía hijos con varias de las hijas. Entonces el abuso sexual viene de muy. Los niños siempre han sido abusados de palabra, de obra. Me tocó presenciar y todavía no he podido borrar esa imagen de que una abuela coja a un niño que porque chupa dedo, a una niña con una cuchilla le cortaba el dedito en cruz, se lo quemaba con un tabaco simplemente porque la niña se chupaba un dedo. Yo esa imagen no la he podido borrar porque a mí me tocó presenciar eso y estaba yo también muy pequeña. Entonces el abuso ha sido desde toda la vida ha sido el abuso. Ahora es que vienen a meter a la cárcel, pero uno como joven le decían, principalmente las abuelas, por ejemplo mi abuela era muy cuidadosa, ella no permitía que mi sobrina ni nadie, no dejen las niñas ni con el papá, era la advertencia de ella. Y siempre era muy cuidadosa con las hijas mujeres. Y le decía a uno, cuidado con el carnicero, cuidado con el de la tienda, cuidado con... Pues la imagen de ella era hacia los hombres. No sé por qué nunca supe si ella fue abusada o no fue abusada, porque ahora años las mujeres no teníamos derecho a nada. Muchísimas gracias y el programa está excelente. Fabiola, muchísimas gracias por participar y qué oportuna esa intervención. Triste lo de esas heridas que dejan a veces los padres, los abuelos, no marcan solamente un dedito, nos marcan el corazón para toda la vida. Y justamente a propósito de lo que decía Fabiola, quería preguntarte, Cata, que tiene todo que ver con lo que ella comentaba, ¿cuáles son los otros escenarios? Ya Elkin nos ilustraba sobre algunos otros escenarios de abuso, ahí la familia y sobre todo quiénes son esos abusadores. ¿Son en su mayoría los hombres, la figura masculina, los que protagonizan esos abusos? Bueno, Leo, hay diferentes escenarios, como lo decía Elkin, no solamente en el contexto educativo, en el social, tenemos que hablar lamentablemente de la familia, donde estadísticamente nos hablan que el 80% de los abusos son cometidos al interior de la familia y por ello estamos tan preocupados en esta época de confinamiento, donde los niños incluso están en el interior de las familias con muchos de sus victimarios, muchos de estos abusadores que no solamente estamos hablando del terreno de abuso sexual, sino también de maltrato y violencia doméstica. Cuando hablamos de contextos, estamos hablando de acuerdo a qué tipo de violencia nos estamos enfrentando. Sin duda alguna, estamos enfrentando contextos desde lo familiar, lo social, el contexto educativo,
Pero hoy que estamos dirigiendo el programa Los Derechos que tenemos como víctimas, quiero hacer una claridad, y es que también dentro de las instituciones que nosotros tenemos que garantizar los derechos y reparar aquellos derechos vulnerados, también muchas veces los vemos vulnerados, ¿cierto? Y es allí donde cuando nosotros como víctima no conocemos nuestros derechos, entonces también vemos en contextos de salud, protección y justicia, que también muchas veces nuestros mismos derechos, donde nos los tienen que garantizar por ley, también son vulnerados. Entonces, contextos son muchos los escenarios, sin duda alguna la familia es uno de los más preocupantes, y quería anexar ahorita la respuesta que daba Elkin frente a la prescripción del delito como tal. Si bien prescribe y tiene unos años de prescripción, la reparación no la tiene en el sentido de cuando estamos hablando de salud física o mental. Cuando yo soy víctima, yo tengo derecho a recibir atención oportuna en cualquier momento de mi vida, sin importar cuándo fue el hecho. Y eso es muy importante, aprovechando la llamada de nuestro oyente, cuando somos mayores de edad y el abuso fue cometido en mi infancia, listo, muchas veces las señales físicas han desaparecido, pero las mentales no. Es allí donde hago la invitación, y nosotros como derecho fundamental tenemos la reparación a ese daño. Entonces podemos acudir, podemos buscar ayuda para que nos ayuden a pasar ese episodio traumático violento que viví en mi infancia. Perfecto, pues ya que Cata menciona el tema de los derechos de la víctima, propongo que al regreso de este corte, al que nos vamos a ir ya con otro de esos videos impactantes sobre el tema, regresemos para hablar justamente y concretamente de cuáles son esos derechos desde el sector de justicia y de la protección y desde el sector de la salud. Nos vamos al corte y ya volvemos. No quiero. Ayúdame. El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Volvemos con todo el amor y todavía tienen tiempo de llamar si desean opinar, como lo ha hecho Fabiola, hacernos sus comentarios al 232-3903 o a la línea 018
515-015. Hoy hablamos de los derechos de las víctimas y de sus familias en casos de violencia familiar. Y así lo acordamos antes del corte, así que vamos directo al grano. ¿Cuáles son, Cata y Elkin, los derechos de las víctimas? Empecemos con Elkin. Primero son las damas, Cata, pero vamos a hablar hoy un poco de la parte desde la justicia, desde la protección, tema en los cuales Elkin es el experto. Gracias, Moni. Sí, mira, frente al derecho que le asiste a las víctimas, hay una ley especial para víctimas en el marco del conflicto armado, pero en tratándose de niñez, para hablar de víctimas de violencias sexuales, violencia intrafamiliar o cualquier forma de violencia o maltrato, tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia, que durante todo su articulado nos desarrolla cuáles son los derechos que tienen las víctimas en cada oportunidad y en cada momento. En torno a lo que tiene que ver con la víctima de un delito sexual o de un delito de violencia intrafamiliar o lesiones personales o homicidio, el Código Penal plantea también qué se debe entender por los derechos a las víctimas. Pero lo más importante, y digamos que es un poco lo que planteaba Catalina hace unos segundos, es que a qué tiene derecho. Entonces tendríamos que dividir cuáles son las ramas a las que tendría derecho. Una de ellas es el derecho a la justicia. Es decir, la víctima tiene derecho a que se le permita acceder a un sistema de justicia. Pero no solo acceder, sino que se le garantice que dentro de ese camino que tendrá que recorrer la víctima en un proceso penal no se le revictimice. Y allí es donde consideramos que como sociedad el Estado está fracasando en ese intento, porque dentro del mismo proceso penal hay violencia institucional. Es decir, hay una serie de prejuicios, estereotipos, hay una serie de imaginarios en el operador de justicia, llámese fiscalía, llámese jueces, llámese policía, investigadores, que terminan poniéndose de presente esas subjetividades frente a lo que ha sucedido con el niño o la niña. Allí encontraremos entonces que el niño está mintiendo, que el niño no está diciendo la verdad, que a ese cuento le hace falta un pedazo, que muy seguramente la niña se lo buscó, lo provocó. Es decir, que en materia de acceso a la justicia lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad es que no obstante las situaciones que se presenten, tenemos derecho a que se nos escuche, a que se nos crea y a que se haga todo lo posible por parte del Estado para que se nos garantice justicia, verdad, reparación y no repetición. En torno al sistema de protección, los niños y niñas que han sido víctimas tienen derecho a que se les restablezca sus derechos en el efecto de que se le hayan vulnerado. Aquí le doy el paso a Cata para que explique un poco lo que es el sistema de protección y el sistema de salud que hace parte, y así lo ha establecido la Ley 1146, donde dice cuáles son los derechos de las víctimas, por ejemplo, de delitos sexuales. Gracias, Elkin. Sí, cuando estamos ya hablando de protección y de salud, estamos hablando de que tenemos todo el derecho de recibir una atención integral. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando mi vida está en riesgo y soy un niño o una niña que tiene que ser veedores de mi cuidado, el Estado, a través de su sector de protección, tiene que velar porque esos derechos van a ser restablecidos. Y ahí entra toda la participación del ISOBF, donde tiene que garantizar que ese niño sea reparado desde la salud física, salud mental y protección. ¿Qué quiere decir entonces protección? Es si el entorno familiar es quien está siendo el agresor, pues tenemos que garantizarle dónde el niño puede estar mejor. Y en ese momento es donde se debe sacar a la víctima de ese entorno violento y garantizar un entorno que garantice tranquilidad, garantice salud y garantice que todos sus derechos van a ser respetados. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de salud, nosotros no solamente somos cuerpo, que es el imaginario que tenemos. Nosotros tenemos que siempre pedir y exigir que nos den orientación y toda la información frente a mi cuidado de la salud física y mental. También tenemos derecho a la orientación jurídica, asistencial, de manera gratuita. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí el Estado no me puede cobrar ni un peso cuando yo soy víctima. Eso quiere decir que en todo mi proceso, ya sea de salud, ya sea salud física o mental, o ya sea de protección, no me pueden costar absolutamente nada. Cuando hablamos de recibir información clara, completa, veraz, oportuna,
en relación de nuestros derechos. Tenemos que saber, papás, mamás, familia que acompañamos a esos niños, que tenemos derecho a que nos repitan, que nosotros tenemos derecho a preguntar. Nuestras instituciones que deben de garantizar nuestra salud tienen que hacer un esfuerzo para que las víctimas nos entiendan. Que es que ya le explicamos, no, vuélvame a repetir porque por favor no entendí. Cuando el programa lo menciona como el derecho de la familia y la víctima, tenemos que tener algo muy claro, y es que cuando hay una víctima en una familia no es única y exclusivamente él como víctima. La familia también tiene un lugar de víctima en el sentido que hay unas modificaciones importantes en esa dinámica familiar. Y cuando yo veo en cuestión, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, veo que mi mamá o mi papá se están agrediendo, o que fui víctima de violencia sexual, todo el contexto está en un permanente sufrimiento y cada uno de ellos necesita ser atendido de diferente manera, pero tenemos una ley que nos protege y sobre todo cuando estamos hablando de violencia sexual, que es la 1146, y también tenemos que velar porque desde educación y salud se respeten esos derechos. Cuando estamos hablando específicamente de salud, estamos hablando que tengo derecho entonces a ser atendido oportunamente. Tengo que tener muy en cuenta que me deben de cubrir mi estado físico. Eso quiere decir que tengo derecho a medicamentos, exámenes y todo lo que consideren los médicos para mi tratamiento. Y cuando estamos hablando de salud mental, es que yo como sujeto también tengo derecho a unas terapias, a psicoterapia, ya sea breve o psicoterapia para la recuperación del trauma. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ciudadano, siendo niño, niña, adolescente o mujer víctima de violencia, hay una ley que los protege en salud mental y que dice que tenemos en el año hasta 60 citas con médicos especialistas en salud mental para la recuperación y reparación del daño que fue cometido. No sé si fui clara o queremos más claridad. Tengo una pregunta sobre eso, pero no quiero dejar esperando en la línea mucho tiempo a Zuli Gaviria, que nos llama desde Buenos Aires. La atendemos a ella y volvemos con ustedes. Zuli, bienvenida con todo el amor. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Zuli, gracias, Zuli. Bienvenida. Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta o tu opinión con este tema, Zuli? Mira, yo viví un caso... Hola. Te escuchamos. Yo viví un caso muy puntual este año. El sobrino de mi esposo fue abusado sexualmente por su propio abuelo. El niño tiene 5 añitos. La alerta se disparó porque el niño dijo en la escuela que el abuelito, pues todo lo que le hacía, lo tocaba, lo besaba, se masturbaba, todo lo que le hacía al niño, y obviamente en la escuela llamaron a la policía de menores. Eso lo cogió Bienestar Familiar y pasó al CAIPA. Que me parece muy triste, que a raíz de la pandemia al señor no le han dado todavía orden de captura. El señor sigue muy olímpico en la casa, y al niño pues sí, lo que dijo la doctora ahora, le restablecieron los derechos, le obligaron a la mamá, le dieron 24 horas para que desalojara la casa porque ellos vivían en la misma casa del abuelo. Y ellos se cambiaron de domicilio. El niño pues obviamente psicológicamente y clínicamente lo han estado atendiendo y todo, pero frente a la parte jurídica, ya van todo este resto de año y el señor pues no tiene ni siquiera orden de captura. Muy bien. Casos como este, hay tantos, tan dolorosos. En este caso, Cata, Elkin, ¿qué podemos decirle? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún recurso que pueda utilizar la familia? Bien, sí, decirle a la oyente que situaciones como esta se están presentando en Medellín, es la realidad, me ha tocado padecerla. Recomendarle que se dirija a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia para que le asignen, y eso es otro derecho. Ese niño tiene derecho a tener un abogado gratuito, pagado por el Estado, que es un defensor público
del Departamento de Víctimas de la Defensoría del Pueblo. Allí ella se acerca, presenta la queja y automáticamente la Defensoría del Pueblo le asigna un abogado y se solicita incluso a Procuraduría que establezca agencia especial, toda vez que bajo ninguna circunstancia en estos momentos podemos permitir que la Fiscalía no esté actuando con celeridad, porque es que el abuso sexual dentro del núcleo familiar tiene que acabar, y la forma de acabar es cuando se da la apertura, cuando se saca al agresor del medio familiar a través de una captura o cuando éste se va. Pero el error que se está cometiendo es que se retira al niño del medio familiar a través de una medida de restablecimiento de derechos y el abusador sigue haciendo de la suya. Entonces, yo pienso que estos espacios son buenos para que se haga un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación Seccional Antioquia, porque se están presentando situaciones como esta. Lo que denuncia el oyente no es solamente un caso, son miles de casos los que se están presentando, porque el suscrito tiene muchos casos en Medellín y las situaciones son las mismas. Bajo la excusa de la pandemia, la Fiscalía General de la Nación, algunos fiscales se han cobijado, se han refugiado para no hacer lo pertinente. Y el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que no puede ser excusa bajo ninguna circunstancia negarse el acceso a la justicia de ese niño que está pidiendo que alguien haga algo por él. Entonces yo pienso que si la oyente quiere me puede escribir a través de mis redes sociales, en Instagram o en Facebook me busca y con mucho gusto le puedo colaborar en lo que sea necesario para lograr que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer, porque es que tenemos que entender que nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo del Estado que haga lo que tenga que hacer. Entonces en ese sentido hay que invitarlo para que se haga lo pertinente. Lo que puedo hacer como profesional del derecho es ofrecerle mis servicios para orientarla y mirar a ver si logramos que la Fiscalía haga lo pertinente. Pero esperamos que esta comunicación o este trabajo que hemos hecho el día de hoy llegue a las autoridades para que entonces tomen también cartas en el asunto, porque no podemos seguir así. Elkin, yo quisiera también complementar tu respuesta frente a que los usuarios no tengan temor a pedir información acerca de sus procedimientos legales. Es un derecho que ustedes ya tienen como víctimas ser informados de los servicios y en qué medida está la reparación, en cómo va todo ese proceso jurídico. Entonces, es importante que ustedes también se acerquen. El CAIBAS, en este caso el Centro de Atención Integral, también tiene puertas abiertas al público para poder decir en qué momento... ¿Aló? Sí, Cata. Lo escuchamos, Cata. ¿En qué momento o cómo va su propio proceso? Hace parte de sus derechos, porque también es importante para la familia y es un asunto reparador saber qué pasó con ese proceso jurídico. Mi pregunta iba en esa vía para Katy y para Elkin. En la teoría tenemos muchas herramientas para acudir y hacer defender nuestros derechos, pero en la práctica, ¿qué hacer ante un caso de abuso, ante la necesidad de poner una denuncia? Elkin, tú hablabas de la Defensoría del Pueblo. ¿Esa es la primera instancia a la que podemos acudir o hay otra a la que se pueda dirigir una persona que esté en esta situación? Leo, son varias las situaciones. Si el abuso sexual es reciente, lo que se recomienda es que la familia active la ruta de atención en salud. Y allí va a apuntar algo lo que decía Cata. Bajo ninguna circunstancia a un niño o una niña se le puede negar la atención en salud con la excusa de que no tiene SISBEN o que no tiene EPS. No está permitido. Lo asume el FOSIGA. Luego entonces, si no tiene EPS, si no tiene SISBEN, la tienen igual que atender. Entonces, si el asunto de abuso sexual es reciente, por aquello de la evidencia, por aquello de que el niño necesite un kit profiláctico, algunos medicamentos o esté en shock, lo que se recomienda es que se acuda al sistema de salud, al puesto de salud más cercano o al hospital más cercano. Si el abuso sexual ya tiene algún tiempo y la revelación fue posterior, pues lo que se sugiere es que se acuda al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual en Medellín, que queda en San Diego. Pero también puedes llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, puedes acudir a una comisaría de familia, puedes acudir a un puesto de un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puedes acudir a la personería, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo. Cualquier de estas instituciones está en la obligación de atenderte, como lo dice Cata, de asesorarte y redireccionar. Bajo ninguna circunstancia se te puede negar la atención. Incluso puedes llamar al 123 o a la línea 112 de la policía y allí te envían una patrulla de infancia y adolescencia de ser necesario. ¿Cuándo acudir al puesto de salud? Cuando sea algo urgente que el niño requiera atención inmediata. ¿Qué recomendamos nosotros? Lo primero que hay que hacer frente a una revelación de abuso sexual es creerle al niño. Como papá, como mamá, como miembro de la familia, lo primero que yo tengo que hacer es creerle.
Segundo, guardar la calma, bajo ninguna circunstancia desesperarme o entrar en llanto, porque si lo hago el niño pues va a sentir que la revelación que te ha hecho te va a causar dolor y va a suspender su relato. Tercero, decirle que vas a hacer todo lo posible por que se haga justicia, que tú le crees. Cuarto, que no es su culpa. Los niños, la gran mayoría cargan la culpa del abuso sexual porque el abusador los manipula tanto que termina diciéndole que es su culpa. Decirle que bajo ninguna circunstancia es su culpa. Por eso es importante también dentro de esa revelación hablar del secreto, situaciones que se presentan en la manipulación o en el chantaje afectivo de los abusadores sobre los niños para que estos no hablen sobre lo que está sucediendo. Y por último, decirles que tú estás ahí para protegerle. La gran mayoría de víctimas tienen miedo. Si es el papá o el padrastro que está abusando, muchas veces se le dice que si el niño habla, pues papá se separará o se irá fuera del país o sucederá algo, y entonces el niño simplemente no cuenta, y ahí hay que tener en cuenta que la amenaza no es de muerte, sino que es un miedo con ocasión a la separación que pueda ocasionar esa revelación del abuso sexual. Pues clara, contundente y llena de información útil y práctica que solemos desconocer la mayoría de las familias y sobre todo las víctimas. Tendrán que enterarse en el momento de ser víctimas, pero como decíamos al comienzo, esto está por todas partes, nadie está exento, esto no distingue ni estrato, ni color, nada. A todos los hogares pudiese llegar alguno de estos casos de violencia sexual o violencia y maltrato infantil. A Cata y a Elkin, un montón de gracias por estas herramientas. Hoy digamos que fue un programa bastante diferente a lo habitual, más lleno de herramientas y de información desde lo jurídico, como lo hemos hablado con Elkin, y desde el tema de la salud, como lo hicimos con Cata. Ahí está, como siempre, disponible la IPS Cariño, Cata, para atender a todas las personas víctimas que necesiten el apoyo necesario. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias, Cata, gracias, Elkin. Sí, hoy nos pusimos un poco serios, pero a veces hay que ponerse serios y conocer esta información, porque cuando somos las víctimas a veces nos nublamos, pero si la tenemos podemos ayudar a otras personas. Nos vemos mañana, Moni. Aquí estaremos con todo el amor. Chao. Chao, chao.